Lo que ves en el mundo es un reflejo de tu alma. Bienvenidos, almas viajeras, a un espacio de calma y reflexión. Hoy les comparto una historia, no solo para ser escuchada, sino para ser sentida en lo profundo del corazón. Es un relato sobre el viaje más importante que cualquiera de nosotros puede emprender, el viaje hacia nuestro interior. Antes de comenzar nuestro recorrido, te invito a que, si esta historia ilumina una parte de tu ser, consideres compartirla. Un simple gesto puede llevar esta luz a alguien que camina en la oscuridad. Que la gracia de este mensaje se multiplique a través de ti. Ahora, respira profundo y acompáñame en este camino. El sol caía como un manto pesado sobre la espalda del burro, mientras avanzaba por un sendero polvoriento que parecía extenderse hasta el infinito. Cada paso, lento y resignado, levantaba una nube de polvo fino que se adhería a su pelaje, se mezclaba con su aliento y enturbiaba sus pensamientos ya cansados. Llevaba días, quizás semanas, sintiendo que la vida le pesaba más que la propia carga que transportaba sobre su lomo. En su corazón, un nudo de amargura se había apretado tanto que ya no recordaba cómo era sentir ligereza. No lograba entender por qué el mundo parecía un lugar tan injusto, tan duro, tan lleno de una indiferencia que dolía como una herida abierta. La esperanza, aquella pequeña llama que alguna vez tuvo, se había ido apagando lentamente, como una brasa olvidada bajo una llovizna persistente. Con cada paso, su mente regresaba a su antigua aldea. El eco de los gritos, las burlas crueles por su andar pausado, las jornadas de trabajo sin descanso y, sobre todo, esa sensación aplastante de ser invisible para todos. Había aprendido a la fuerza a desconfiar, a creer que la bondad era solo un disfraz que, tarde o temprano, todos dejaban caer para revelar su verdadero rostro egoísta. Por eso, una mañana fría, antes de que el primer rayo de sol tocara la tierra, decidió marcharse. Dejó atrás los prados que lo habían visto crecer, los rostros familiares y el dolor conocido. Caminó hacia un horizonte incierto, aferrado a la convicción de que en algún otro rincón del mundo, la vida debía ser distinta. Sin embargo, no se dio cuenta de que, aunque dejaba un lugar atrás, se llevaba consigo el paisaje de su propio resentimiento. El camino era largo, y el cansancio no solo habitaba en sus patas adoloridas, sino en lo más profundo de su espíritu. A veces, se detenía y pensaba que quizás el mundo entero estaba diseñado para los fuertes, los rápidos, los hermosos. Él, con su cuerpo tosco y su paso lento, sentía que no encajaba en ninguna parte. Las flores silvestres que adornaban el camino ya no le parecían bellas, los pájaros que trinaban en los árboles ya no cantaban melodías alegres. Todo le sonaba distante, apagado, como si el universo entero fuera un espejo de su propio desánimo. Esa tarde, mientras descansaba bajo la escasa sombra de un arbusto, el burro miró hacia el cielo vasto y suspiró. Tal vez el mundo nunca cambiará, pensó con una tristeza profunda. Pero en el fondo de su mirada, algo se quebró. Ese hilo invisible de cansancio se transformó en un deseo silencioso, casi imperceptible, de entender. Aún no lo sabía, pero aquel viaje que creía estar haciendo hacia afuera, en realidad lo estaba conduciendo hacia adentro, al encuentro con la verdad que había estado evitando durante toda su vida. El amanecer lo sorprendió caminando entre colinas cubiertas por una neblina densa y silenciosa. El aire era fresco y puro, pero su ánimo seguía pesado como una piedra. A lo lejos, el canto de un gallo resonaba como un eco de otro mundo, un mundo donde aún existía la calma y la promesa de un nuevo día. Mientras avanzaba, sus ojos captaron un movimiento que lo obligó a detenerse. Una tortuga, vieja como las rocas que la rodeaban, cruzaba lentamente el camino. Arrastraba con una paciencia infinita su caparazón cubierto de musgo, una casa que había cargado por incontables estaciones. Cada uno de sus movimientos era tan pausado, tan deliberado, que parecía desafiar el paso apresurado del tiempo.
Impaciente, el burro golpeó el suelo con su pezuña, resoplando. No podía concebir cómo existían criaturas tan lentas, tan indiferentes al paso del día. Pero entonces, algo en la mirada de la tortuga lo desarmó por completo. Sus ojos eran profundos, serenos, como dos pozos de tiempo inmemorial que contenían el reflejo de 1000 amaneceres. No habló, no hizo ningún gesto. Simplemente lo observó con esa calma profunda que tanto incomoda a quienes viven deprisa. El burro bajó la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y curiosidad ante aquella presencia silenciosa. Cuando por fin se apartó para dejarla pasar, la tortuga continuó su avance sin prisa alguna. Y a medida que lo hacía, el burro notó algo asombroso: el polvo que sus propios pasos impacientes habían levantado, comenzaba a asentarse. El aire se volvió más limpio, el silencio adquirió un tono distinto, casi sagrado. Por un instante, sintió que aquel encuentro no era casual. Era como si el universo le hubiera enviado un mensajero, un recordatorio de que no todo lo que parece lento está detenido, y que la sabiduría más profunda no siempre llega con palabras, sino con la forma en que un ser se mueve por el mundo sin luchar contra el tiempo. El burro reanudó su marcha, pero su mente ya no era la misma. Cada tanto, miraba hacia atrás, esperando volver a ver a la tortuga. No la vio más, pero su presencia quedó flotando en su memoria, como una voz que no se olvida aunque nunca haya hablado. Y mientras el sol ascendía en el cielo, comprendió que aquella criatura le había dejado un mensaje que aún no sabía descifrar, que tal vez, aquello que uno busca desesperadamente afuera, se encuentra en la forma en que se aprende a caminar por dentro. Tras varios días más de travesía, el burro llegó a un valle fértil, acunado por montañas majestuosas. Desde lo alto del camino, observó una tierra llena de árboles que danzaban con el viento y campos que brillaban con un verde intenso bajo el sol. Por un instante, su corazón se llenó de una esperanza renovada. Creyó haber encontrado por fin el lugar donde la vida sería distinta, donde la bondad aún tenía un rostro visible. Bajó al valle con paso firme, deseando dejar atrás el pesado equipaje de su pasado y comenzar de nuevo. Estaba convencido de que por fin había hallado su refugio. Pero pronto, esa frágil ilusión comenzó a desvanecerse. En el nuevo valle, los animales parecían tan indiferentes como en su antigua aldea. Algunos lo observaban con recelo, otros ni siquiera se molestaban en saludarlo. El burro sintió como su pecho volvía a llenarse de esa vieja y conocida molestia. El mundo, pensó con amargura, sigue siendo igual de frío en todas partes. No importaba la belleza del paisaje ni la distancia recorrida, la desconfianza parecía seguirlo como una sombra imposible de soltar. Intentó mezclarse, ofreciendo su fuerza para ayudar. Sin embargo, cada gesto ajeno lo interpretaba a través del filtro de su dolor. Si alguien reía, creía que se burlaba de él. Si alguien guardaba silencio, pensaba que lo ignoraba deliberadamente. Todo a su alrededor se teñía con el mismo color de la amargura que habitaba en su mente. La armonía, la amabilidad y la comprensión que había anhelado encontrar se transformaban en un espejismo que se deshacía al tocarlo. Aquella noche, mientras el valle dormía bajo una luna clara, el burro comprendió que su cansancio no había desaparecido, solo había cambiado de escenario. Sintió una tristeza profunda, un vacío que no lograba entender. Se preguntó si acaso el mundo entero era así, o si era él quien no sabía mirar. Y justo antes de dormirse, entre sueños, una imagen regresó a su mente: la tortuga del camino, avanzando despacio, sin enojo ni prisa, como si conociera un secreto que él aún no podía entender. El burro caminó sin rumbo fijo hasta llegar a un lago escondido entre los árboles, un lugar secreto y silencioso. El agua era tan quieta y cristalina que parecía un espejo perfecto, una superficie de calma que invitaba a la quietud. Sediento y agotado, se inclinó para beber,
pero al ver su reflejo, retrocedió asustado. La imagen que el agua le devolvía era borrosa, distorsionada, casi monstruosa. Sus ojos se veían cansados y tristes, su rostro endurecido por el rencor. Pensó que el lago estaba sucio, contaminado. Con un arrebato de enojo, golpeó la superficie con sus cascos, enturbiando aún más el reflejo que tanto lo inquietaba. El agua se agitó en círculos violentos, deformando su figura hasta hacerla irreconocible. Y se dio cuenta de algo terrible: cuanto más golpeaba el agua con rabia, más oscura y fea se volvía su imagen. En su interior, algo se quebró. Fue como si aquella agua, que él creía culpable, le estuviera mostrando sin piedad lo que había querido evitar, que la suciedad no provenía del lago, sino de su propia mirada, de la tormenta que llevaba en su corazón. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y rabia. Nunca había pensado que su propia amargura pudiera manchar incluso aquello que era puro y transparente. Se sentó a la orilla del lago y simplemente observó cómo las ondas de su ira se iban disipando lentamente. Poco a poco, el agua comenzó a calmarse, a aclararse, revelando nuevamente su rostro. Pero esta vez, su reflejo parecía más sereno, menos duro. El burro, por primera vez, en lugar de juzgar lo que veía, decidió simplemente observar en silencio. En ese instante, algo en su interior se aflojó. Fue como si una verdad antigua y olvidada emergiera desde el fondo del agua para susurrarle al oído: el mundo no es el problema, sino el cristal a través del cual lo miras. Y frente a ese espejo natural, sintió que comenzaba un viaje distinto, uno que no requería mover los pies, sino tener el valor de mirar dentro de sí mismo. El burro permaneció junto al lago durante horas, observando cómo el día se convertía lentamente en tarde. De pronto, un leve sonido de hojas lo hizo levantar la vista. Desde el borde del agua, emergía la misma tortuga que había encontrado en el camino. Avanzaba despacio, con esa calma antigua que parecía ignorar el paso del tiempo. El burro la miró sorprendido, como si hubiera esperado su regreso sin saberlo. La tortuga se detuvo frente al lago y se sumergió con una suavidad que apenas agitó el agua. Cuando volvió a emerger, la superficie estaba completamente serena, reflejando con una nitidez perfecta el cielo dorado del atardecer. El burro miró su propio rostro reflejado junto al de ella, y notó que, por primera vez, no veía fealdad ni cansancio, sino un extraño brillo de paz. La tortuga, sin mirarlo directamente, habló con una voz lenta, grave y sabia. El agua solo muestra lo que llevas dentro. Si turbas tu corazón con ira, el mundo que ves se vuelve lodoso. Si hallas la paz en tu interior, todo lo que reflejes será hermoso. El burro bajó la cabeza, conmovido. Las palabras lo atravesaron con la fuerza de una verdad imposible de negar. Miró nuevamente su reflejo y comprendió. Durante toda su vida, había intentado cambiar los paisajes exteriores, sin entender que el único paisaje que necesitaba transformar era el de su interior. Todo lo que había visto, la crueldad, la indiferencia, el dolor, no eran más que espejos que le devolvían el estado de su propia alma. La tortuga, como si su misión estuviera cumplida, comenzó a alejarse lentamente. El burro la observó desaparecer, sabiendo que ya no la necesitaba, porque su mensaje había quedado grabado en su corazón: el mundo no es enemigo ni amigo, es solo un reflejo. Y por primera vez, sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Esa noche, el burro no pudo dormir. Miraba las estrellas reflejadas en el lago y comprendía que el cielo no estaba solo arriba, también estaba dentro de él, si permitía que su corazón fuera un lago en calma. Al amanecer, se levantó con una intención distinta. Caminó por el valle sin prisa, observando cada detalle con ojos nuevos. El murmullo del viento entre las ramas ya no le sonaba hostil, sino como una voz serena.
Vio a un grupo de ciervos bebiendo en el río y percibió una armonía en sus movimientos que antes no había notado. Lo que antes hubiera juzgado como indiferencia, ahora le parecía serenidad. Durante el día, se cruzó con algunos de los animales que antes había considerado fríos. Esta vez, en lugar de apartar la mirada, lo saludó con una inclinación amable. Para su sorpresa, varios le respondieron con gestos de cortesía. Comprendió entonces que el mundo respondía al idioma de su mirada. Su amargura había sido un grito, y el mundo le había respondido con ecos de hostilidad. Su nueva calma era una invitación, y el mundo respondía con paz. Con los días, el burro comenzó a despertar antes que el sol, no con queja, sino con gratitud. En el mercado, donde antes solo veía caos y engaño, comenzó a notar pequeños gestos de bondad que antes había pasado por alto, una liebre compartiendo su pan, un cordero ayudando a un anciano. La bondad no había desaparecido del mundo, él simplemente había estado demasiado ciego por su propio dolor para verla. Sus acciones también se transformaron. Cuando alguien lo empujaba por accidente, respondía con paciencia. Cuando otro lo miraba con desprecio, él ofrecía una sonrisa serena. Y como si el universo respondiera a su cambio, los demás comenzaron a tratarlo con un respeto que nunca había conocido. El aire parecía más fresco, el cielo más azul, el agua más clara. No era magia, era el reflejo de su nuevo corazón proyectado sobre el mundo. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, sintió una paz que nunca antes había conocido. Por primera vez, no deseaba estar en otro lugar, ni ser otro, ni cambiar nada. Todo lo que necesitaba estaba allí, el sol, el viento, el silencio y su propia respiración. Cerró los ojos y pensó que la vida, en realidad, siempre había sido hermosa. Solo necesitaba aprender a verla con ojos limpios. Y entendió que ver con amor es la forma más profunda de rezar. Con el corazón ligero, el burro decidió volver sobre sus pasos, no para huir, sino para cerrar el círculo. El camino que antes le parecía interminable, ahora se le antojaba amable. Cuando llegó al viejo sendero, la tortuga lo esperaba, como si siempre hubiera estado allí. Ahora lo sabes, le dijo con su voz pausada. El mundo no tiene un rostro propio. Solo refleja el tuyo. El burro sintió un calor recorrerle el pecho. El silencio los envolvió. Cuando abrió los ojos, la tortuga ya no estaba, pero su enseñanza permanecía viva, grabada en su alma. Continuó su camino hasta que el primer rayo del amanecer tocó su rostro. A un lado, un pequeño charco brillaba con la luz del sol naciente. Se acercó y miró su reflejo. Ya no vio cansancio ni enojo. Vio un rostro sereno, con una mirada que contenía la calma del lago y la gratitud del cielo. Sonrió, comprendiendo que por fin se había reconciliado con el mundo porque se había reconciliado consigo mismo. Lo que cambió no fue la vida, sino su manera de verla. Y en ese cambio, el universo entero pareció renacer. Inclinó la cabeza y susurró una sola palabra al viento, una palabra que lo contenía todo, gracias. Y siguió su camino, ligero, sin prisa. Ya no buscaba un lugar mejor, porque sabía que el hogar que tanto había anhelado no era un lugar en el mapa, sino un estado del corazón. Comprendió la enseñanza final, la que marcaría el resto de sus días: el mundo no te muestra lo que es, sino lo que eres. Y así, bajo la luz del alba, caminó hacia adelante, llevando en su interior la paz que siempre había buscado afuera. Que la lección de este humilde burro resuene en nosotros. Que aprendamos a limpiar el espejo de nuestra alma para que el mundo que veamos reflejado sea uno lleno de belleza, compasión y paz. Si esta historia ha sido un bálsamo para tu espíritu, te invito a compartirla. Que su mensaje de esperanza viaje lejos y encuentre a quienes necesitan recordar que el poder de transformar nuestro mundo
reside siempre en nuestro interior. Que la paz sea contigo, en tu camino y en tu corazón.